En las ciencias sociales, pensando en la sociología, en la ciencia política, en las relaciones internacionales, a la que por cierto muchos discriminan y desprecian, dicen que no somos una ciencia equiparable o un área de estudios equiparable a la ciencia política, sino que somos hijos de la ciencia política. Y bueno, ahí está el debate, pero es otra canción de otro estilo, que cada texto corresponde a un contexto. Ahora que mencionabas que buena parte de la obra de algunos de estos autores en realidad le estaban comunicando a la gente una historia que estaba sucediendo en ese momento, te quiero preguntar, ¿tú consideras que aplica entonces también en la literatura? Es decir, que cada texto corresponde a un contexto, o la creatividad hace que los autores vayan más allá del contexto que están viviendo. Sí, estas historias no ocurrían en ese momento, sino son una creación que incluso los mismos dictadores se sentían aludidos, pero después se daban cuenta de que estaba hablando de otro personaje y les creaba gran confusión. De ahí que los dictadores temieran a los escritores, porque los escritores los evidenciaban, pero al mismo tiempo decían, no es un asunto que tenga que ver contigo. Entonces, ahí era lo que decía yo, o repetía la vez pasada que me invitaste, decía Picasso, que el arte es una mentira que nos hace ver la verdad. Entonces, la literatura me parece que cumple esa función y la cumple perfectamente, porque aquí nosotros podemos lanzar críticas veladas. Ha habido muchísimas críticas veladas aquí en la literatura mexicana y en la literatura latinoamericana que parecieran críticas frontales, pero que tú como dictador quisieras reprimir al autor o a la autora y que simple y sencillamente no puedes porque no hay referencias históricas o referencias reales que te apunten directamente. Entonces esa es la confusión entre los dictadores, ese es el punto de por qué no los han podido meter tras las rejas, porque se burlan en su cara, pueden vivir ahí, incluso lanzar estas críticas y decir que van hacia otra parte. Entonces la literatura tiene esa particularidad, lo cual me parece muy bien. Entonces, la gran literatura supera el contexto en el cual fue escrita y trasciende. Yo quise y admiré muchísimo a Carlos Monsiváis, pero Carlos Monsiváis se quedó en un contexto muy determinado. En algún momento Adolfo Castañón, en el arbitrario de la literatura mexicana, le llamó el hombre ciudad, y en efecto lo fue. Podíamos encontrar a Carlos omnipresente, omnisapiente, en todas partes, ya en un video de Luis Miguel, al lado de María Félix, pero también lo podíamos encontrar oteando desde pues la parte más alta de la Cámara de Diputados, que lo podíamos encontrar en un tianguis y parecía que estaba en todas partes, pero su crónica se quedó en un contexto muy determinado, nos aportó excelentes retratos de todo lo que ocurrió en el contexto en el que le tocó vivir e incluso antes, pero si su literatura está como si fuera la literatura de los liberales decimonónicos. Es decir, si tú lees a Ignacio Manuel Altamirano, a Guillermo Prieto, a Francisco Zarco y a todos estos personajes, te vas a dar cuenta de que estaban haciendo crónica de su tiempo, pero que no alcanzaron a trascender ese contexto, y esa es precisamente su condena. Yo no veo cuál vaya a ser la obra de Carlos Monsiváis que sea recordada. Me parece muy penoso, después de la sabiduría, porque tenía una gran sabiduría que no solamente tocaba los asuntos literarios, sino los asuntos sociológicos, los asuntos históricos e incluso los asuntos musicales. Era un gran cantante de ópera. Para la gente que no lo sabe y no lo conoció, Carlos tenía una voz prodigiosa, no se trababa incluso en la plática, a diferencia de lo que nosotros veíamos como el hombre público, pues este era un personaje, pero cuando tú lo tratabas así en corto, él tenía una charla muy fluida
y cuando tomaba aire y hacía ese tipo de cosas, en realidad estaba representando un papel. Yo no veo que en la segunda mitad del siglo XX mexicano hubiera un tipo con la capacidad intelectual y con el entusiasmo de beberlo todo de Carlos Monsiváis, pero eso no va a salvar su obra y si la gente se asoma ahí va a encontrar pues un contexto muy limitado. En cambio, si se asoma a la obra de estos autores que estamos mencionando, va a encontrar que trascendieron su época, porque si le echamos un ojito a el señor presidente de Asturias o Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, nos va a dar la impresión de que no está refiriéndose a Gaspar Rodríguez Francia, sino que en su momento se refirió a Pinochet y que en este momento podría estar refiriéndose al dictador coreano y que en un tiempo podría estar refiriéndose al dictador que tú quieras. Entonces, esa riqueza de trascender el contexto, yo creo que es el fundamento principal de la literatura y que lo vemos en el caso más emblemático y más obado, pues con Shakespeare. Claro. No, y eso qué bueno que lo mencionas porque, por ejemplo, en la academia nosotros siempre le decimos a las nuevas generaciones que cuando nos referimos a la obra clásica, al autor clásico, a la literatura clásica de nuestra área, nos referimos a la capacidad de esa obra, de ese autor, para trascender las épocas y a la capacidad explicativa fuera de su contexto escrito, fuera de su época, de los fenómenos sociales, de su causalidad y su correlación que se sigue viviendo. Entonces, ahora que mencionas esto de autores que en un contexto particular fueron muy famosos, muy sabios, muy expertos, pero cuya obra quedó anquilosada, pues sí, es verdad esto que señalas. En cambio, hay otra obra clásica que trasciende su época y justamente en su capacidad explicativa consiste o radica digamos, el hecho de que se le pueda considerar obra clásica.